Ahora quiero que prestes atención. Dale, sí. Y que la audiencia también. Ya lo dijimos al principio. Estamos con la única argentina que va a estar participando en el Congreso Mundial de Salud Sexual de México en octubre, que está aquí en los estudios de Radio Universidad. Muy bien. Un aplauso. Muy bien. Bueno, No me cuesta el autobombo, pero claro. gracias. Bueno, pero es Eso así, lo ¿o hacemos no? nosotros, ¿Sí? entonces. Dale. Gracias, Bueno, gracias. se trata de Bárbara García, que es ginecóloga y sexóloga, y que bueno, tiene un Instagram también, que pueden en este momento seguirnos en vivo por ahí. El Instagram de Bárbara es Sexualidades Libres, así que bueno, vamos a hablar de este trabajo que ella en el que estuvo trabajando y que vas a presentar en este Congreso Mundial. Exactamente. Que se llama para México. Nos vamos para México. Lo que ellas prefieren, lo que ellas prefieren. Bueno, hablamos un poco fuera del aire. Estoy un poco enferma, pero bueno, espero que se escuche bien. Hablamos un poco fuera del aire que esto surgió, mi idea es estudiar sexualidad humana, surgió un poco haciéndome residencia de ginecología y obstetricia, yo la hice en el Roque, y bueno, en una consulta, estaba en segundo año haciendo la rotación por el consultorio externo de gineco, vino una paciente y bueno, yo pensé 30 años, 3 chicos que venía a hacerse su control habitual, Papá Nicolau, etcétera, y no, se sentó diciendo que no tenía orgasmos, que nunca había tenido un orgasmo. Y yo en ese momento, o sea, se me llenó la mente de preguntas y de inquietudes y la verdad que me fui a casa, me puse a estudiar y me di cuenta que había toda una especialidad al respecto. Y bueno, pedí en ese momento, era muy chiquita y la residencia como es full time, hacer el posgrado de sexualidad. Me dijeron que más adelante. Por suerte, Enrique Mesa, que fue, digamos, uno de mis tutores, me dejó hacerlo en cuarto año de la residencia, que no es algo habitual, pero la verdad que comprendió que íbamos a poder ayudar a un montón de personas. Y lo hice. Y un poco este trabajo es en honor a esa persona que se animó a preguntar en un espacio de consulta médica sobre su placer femenino y me hizo ver un montón de cosas, sobre todo que por ahí desde la medicina no nos ocupamos mucho del placer. Si bien nos ocupamos de cosas que son súper importantes en distintos momentos de la vida, de hecho los chicos que se acaban de ir a hacer terapia, que es un momento de los más críticos de la vida, realmente del placer no nos estábamos ocupando mucho. Así que bueno, es un poco en honor a ella, es un trabajo que es sobre 277 mujeres, contando cómo acceden a todas las técnicas que usan para acceder a sus orgasmos, ¿no? Bueno, abrimos entonces el espacio de preguntas al 3413-886677 en lo que queda de esta entrevista con Bárbara García. Hubo opiniones, a lo mejor no es una pregunta, pero pueden opinar algo. Tal cual. Exactamente. Tu trabajo se llama Lo que ellas prefieren, conductas sexuales para acceder al orgasmo femenino. ¿Nunca habías pensado que una mujer podía no haber tenido orgasmos? Exactamente. En realidad no es que nunca lo había pensado. Está muy poco visibilizado a nivel de la consulta médica. Si bien, bueno, por lo que me toca ser mujer, desde la adolescencia siempre habían charlas y no tan frecuentemente con amigas. Yo tenía amigas que me contaban que no tenían orgasmo, entonces también, o sea, yo lo veía como mujer. Pero bueno, a nivel de la consulta médica, después nunca me pude, o sea, conectar lo que nos pasaba a nosotros en la adolescencia con la vida adulta y ser médica y poder ver que nadie, digamos, estaba acompañando, guiando a esas personas, era como que algo que realmente me interpelaba fuerte. Entonces, si bien no lo había, o sea, lo pensaba que sucedía, sabía que era una realidad, como que no me había puesto con la bandera, sería, ¿no?, de la situación. Y realmente hoy lo veo, y hay muchísimas mujeres y me sientan chicas de 60 años diciéndome, Barbie, no tuve orgasmos, y la verdad que no me quiero ir de este mundo así, quiero saber lo que es. Y tiene que ver muchísimo con no solamente cuestiones sobre conocimiento del propio cuerpo, de autoconocimiento, sino también cosas que nos trascienden como de manera sociocultural, donde durante muchísimo tiempo la sexualidad se vio como algo relacionado a la moral y no a la salud. Y no, sexualidad es salud, ¿sí? Por eso poder tratar de vivirlos libremente creo que es lo que nos va a llevar a conectarnos con eso y desde el placer. Y también nosotros como médicos que empecemos a visibilizarlo, a consultarlo, porque hay muchísimas patologías que en realidad son como la punta del iceberg y si nosotros lo aprendemos a pesquisar, ¿no? Por ejemplo, un hombre que venga con una disfunción eréctil puede ser el síntoma de debut de una hipertensión arterial o de una diabetes con afectación periférica. Entonces, sí es importante que nosotros también demos el espacio como médicos, que esa, bueno, va a ser una tarea muy larga y muy ardua, pero bueno, yo casi siempre trato de charlar y trabajar en equipo con mis colegas como para empezar a pesquisarlo en la consulta y ayudar a esas personas, porque es un espacio. Pues el espacio de la salud mental, por ejemplo, en psicología también aparece mucho. De hecho,
La mayoría, digamos, de hoy en día los sexólogos, al menos en Rosario, son psicólogos, ¿sí? Entonces trabajar en conjunto, yo trabajo en conjunto con colegas, con las que me formé que son psicólogas, trabajar en conjunto es indispensable. Bien, y pensaba esto de que, bueno, si hace bien, si el placer es bueno y el placer hace bien, es salud también, ¿no? Súper, la liberación de endorfinas, dopamina que tienen las relaciones sexuales y sobre todo oxitocina, que es la hormona del amor, la hormona del contacto, es revitalizante. Hay muchísimos estudios inclusive que dicen que mejora el trofismo celular y mejora, digamos, a nivel neurológico un montón de puntos en particular. Hoy en día las neurociencias, a través de los estudios del comportamiento humano, están muy conectados con lo que es sexualidad. Hay muchísimos estudios, o sea, de Master y Johnson. Ahora estoy viendo la serie Master of Sex, que se las recomiendo a todos porque es muy interesante, que fueron los primeros que, o sea, Master era un ginecólogo y obstetra, que fue el primero que empezó a visibilizar que no había información sobre fisiología de la respuesta sexual humana. Y realmente él se puso a investigarla, ¿sí? Junto con su secretaria, que luego claramente ascendió a ayudante de investigación porque tenía muchas dotes, y él necesitaba la mirada femenina porque no es lo mismo sentir el sentir del hombre y el sentir de la mujer. Y después, hoy en día las neurociencias están haciendo estudios de resonancia magnética que se llaman funcionales, en donde tienen dos personas conectadas, teniendo relaciones y ven cómo distintas áreas del cerebro se van prendiendo en los distintos momentos de la respuesta sexual humana. Así que bueno, probablemente termine estudiando neurociencias en breve yo también porque me apasiona esto. Pero es impresionante ver cómo el cuerpo entero responde con la respuesta sexual humana. Y la conexión que puede tener uno después de un orgasmo con uno mismo y con otro, en el mejor de los casos también luego, es súper increíble. Y esto también de que, digo, la sexualidad no debe reducirse a la genitalidad, ¿no? Súper importante eso. O sea, hay personas, o sea, que ya está demostrado, sobre todo en espacios en donde hay mutilación genital, en donde se pierden partes del clítoris, o pacientes que tienen afecciones penianas que después necesitan, digamos, tener una extirpación, etcétera, en donde los genitales no los contamos, que personas que sí acceden al orgasmo. Porque en realidad el órgano más sofisticado que tenemos a nivel sexual es el cerebro. Entonces también aprender a manejar nuestras emociones, nuestra corporalidad, nos va a ayudar y nos va a guiar a tener una sexualidad más placentera. La mayoría de las cosas que estoy viendo últimamente en consultorio, que por suerte me consultan más hombres hoy que mujeres, que era mi anhelo hace un año cuando empezaba, claro, venían más chicas porque me derivaban a través de ginecología. Hoy están viniendo más chicos, desde 18 años, que viene un paciente que quería empezar a tener relaciones sexuales y quería tenerlas de manera placentera, lo cual para mí fue un lujo guiarlo. Y después chicos de 74 que quieren seguir manteniendo su sexualidad, porque también tenemos un índice de sobrevida mucho más elevado, un promedio de vida más avanzado, y la sexualidad antes se creía, también por esta cuestión sociocultural, que tenía un tiempo, ¿no? Un tiempo reproductivo prácticamente asociado. Y hoy no, hoy se sabe que al vivir más también deseamos más. Y querer cuidar la sexualidad en distintas etapas de la vida me parece súper, súper importante. Así que bueno, por suerte estamos ahí de a poquito trabajando en eso. Bien, pensaba en esto que vos decías de este joven, ¿no? De 18 años que se acercó a tu consultorio. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que se hacen hoy, o al menos que se te hacen a vos hoy? En lo que son los chicos, el tema de la eyaculación precoz, sí, hoy creo que es como el del top 3 de consultas, el tema de la eyaculación precoz. La disfunción eréctil es el segundo, ¿sí? Yo quizás más asociado a patologías, y muy pocos casos, pero he tenido 2 en un año que no son frecuentes, de eyaculación retardada. Sí, que es algo que por ahí no se ve mucho, pero bueno, en estas 2 personas apareció. En lo que son las chicas, anorgasmia como primer punto. Anorgasmia primaria, casi siempre, es que nunca la mujer ha tenido un orgasmo en su vida. Y anorgasmia secundaria, que son anorgasmias situacionales, es decir, que en algún momento la tuvo, pero con algún nuevo vínculo, por alguna cuestión situacional particular, no está pudiendo acceder al orgasmo. Y después deseo sexual hipoactivo o disminuido, ¿sí? En la mujer es el segundo motivo de consulta, que hoy en día se está tratando de cambiar la terminología hacia una disritmia de deseo, ¿no? Es como que vos tenés un ritmo y yo tengo otro, porque si no es como acusar de que más, menos, algo tan cualitativo es muy difícil para nosotros a nivel medicina, ¿no? Como para poder guiarnos. Y también recordemos que, algo medio fuerte, pero es importante, a nivel de la consulta, nosotros los diagnósticos los hacemos basados en el DSM, así que es el Manual de Tratados Médicos en General,
Y en un primer momento, o sea, todo el apartado de sexualidad estuvo abocado a la parte psiquiátrica, ¿no? Como un trastornos. Todo era como abocado a trastornos. Y hoy en día tratamos de despatologizar todo, sino empezar a entender que, bueno, también son momentos de la vida, son ritmos que están asociados a muchas cosas, porque la sexualidad es como si fuera un árbol que tiene sus raíces, su tronco y su copa. Y se nutre a través de las raíces de lo sociocultural, el tronco es lo físico, lo emocional, también lo neurológico, ¿no? Y también tenemos la copa, que es todos los, digamos, las conexiones que nosotros hacemos con vínculos con otros. Entonces, en algún punto tenemos que nosotros poder ver eso para verla de manera integral. Pensaba en esto que vos decías de los pacientes que acuden a vos, digo, en general estas cuestiones de eyaculación precoz o retardada o falta de, o una disritmia en el deseo, ¿son por causas fisiológicas, digamos, o de otra índole? Y tenemos causas fisiológicas, mucho por eso siempre es importante primero pesquisarlas a esas, temas de cuestiones endocrinológicas, hipotiroidismo, sobre todo aumento de la secreción de la prolactina también en muchas mujeres, el tema del uso de anticonceptivos, el tema del aumento y disminución de testosterona, síndromes de ovario poliquístico, ¿sí? Con aumento de las hormonas androgénicas de las mujeres, o sea, hay muchas cosas que sí. Entonces es lo primero que nosotros tendríamos que pesquisar. Después hablábamos antes de lo fisiológico con el tema de la hipertensión y hay muchos fármacos que generan, digamos, disfunción eréctil, muchísimos betabloqueantes, entonces como efecto adverso viene el paciente, entonces también hay que trabajar con los cardiólogos o pacientes, por ejemplo, que tienen una diabetes avanzada, donde hay una afectación periférica, que bueno, su problema de erección va a ir por ahí. Después tengo un paciente que tiene una hernia, que tuvo un meningioma y que tuvo un problema a nivel columna, entonces había una compresión de los nervios hipogástricos, que son los que erectan el pene. O sea, hay un montón de cosas, también lo que hablamos antes por el nivel de sobrevida que tenemos, que van a ir apareciendo. El tema es tratar de llevar a esa persona a que viva su sexualidad, no solamente limitada a su genitalidad. Hace poco tuve un paciente con Parkinson, sí, la medicación anti-Parkinson también hace lo suyo. O sea, como seres es imposible separar mente y cuerpo. Eso también es algo que es muy difícil para los médicos de visibilizar, pero es imposible separar mente y cuerpo, porque si vos tenés una patología, la puedes llevar súper bien a nivel clínico, pero te está afectando en tu mente, te está afectando en tu performance, y eso se va a ver en la respuesta sexual. Claro, o te angustia por ahí. Sí, escuchando todo esto, lo que, digamos, y sobre todo pensando en la vertiente médica, en general tenemos una formación mucho más biologicista y vamos más por las alteraciones fisiológicas o fisiopatológicas que uno pueda tener y asocia lo disfuncional justamente con eso. Y creo que lo que vos estás planteando, claramente hay todo un componente subjetivo que además cambia con las personas, con el tiempo, con las relaciones, y que desde la medicina también debe incorporarse, me parece, ¿no? Para poder entender la problemática en general. Me parece que eso debe jugar en cada consulta que vos tenés, ¿no? Es lo que hablan hace un ratito del tema de lo humanizado, que suena hasta inclusive paradójico. Yo también soy obstetra y mi formación en el Roque nos permitió ver un montón ese cambio de paradigma que estábamos teniendo los médicos desde un sistema muy hegemónico sobre el trato del paciente, ¿no? Yo no atiendo con bata, por ejemplo, y yo veo que un montón de personas siguen usando la bata. Es como una cuestión de separación, es como una cuestión no horizontal en el trato con el otro. Yo creo que el tema de lo humanizado viene porque no hay un trato horizontal, no hay una empatía, no hay un mirarse a los ojos. Yo tengo pacientes de PAMI que me dicen, ay, doc, gracias por mirarme a los ojos cuando me habla. Vos decís, es como algo que debería de caer de maduro. Y el tema de lo humanizado creo que tiene que ver con una cuestión de replantear el sistema médico de una manera un poquito más profunda y empezar a decir esto, o sea, la mente y los cuerpos no van por separado. Obvio que tenemos toda la vorágine del tiempo de consulta, etcétera, pero está ahí. O sea, lo que la persona te quiere decir, lo que la persona, su cuerpo le está haciendo sentir a través de su mente está ahí. Solamente que hay que aprender a escuchar, hay que aprender a pesquisar. Y bueno, también es cierto que hay que tener tiempo, ¿no? Pero a veces una reacción, una mirada, un gesto valen más que 1000 palabras. Y a veces me pasa muchas veces que los pacientes me dicen, y el otro doc no sé, porque yo le quería decir y me escribía en la compu y no me miraba. Entonces tiene que ver con lo humanizado, es como un concepto de volver un poco más
hacia nosotros y hacia el trato horizontal y sacarnos la bata si es que no vamos a hacer ninguna práctica que va a salpicar nada con nada y estamos haciendo controles de salud, ¿no? Porque también a través de la institucionalización y la patologización que hemos hecho de muchas cosas, hemos perdido de vista que son controles de salud. No son situaciones puntuales patológicas, ¿sí? Y si lo fueran situaciones puntuales patológicas, creo que sería mucho más nutritivo para esa persona, sacando la palabra de esto de humanizar, pero mucho más nutritivo, qué sé yo, atenderlo como con otra empatía. Bueno, claramente el AMBO y el guardapolvo tienen más un carácter simbólico que propiamente. En su primer momento fueron creados por una cuestión de, digamos, de una cuestión de higiene para la persona que está atendiendo, así como una persona en la construcción tiene su mameluco. Pero bueno, ya lo hemos llevado como a trascenderlo un poco más allá. De hecho, en la facu, ¿viste? Cuando te ibas con el AMBO para todos lados y no estabas adentro de la institución, o ibas con el guardapolvo afuera de la institución, y es como que te sentís un poco médico a través de esas prácticas, y eso es lo que te aleja de la gente. De acuerdo. Coincido totalmente con vos. Lo otro que conversaba con Seba, bueno, tu trabajo está justamente puesto sobre lo femenino, a pesar de que comentaste también todo lo de toda la cuestión masculina, y no podía separarlo de, bueno, justamente todo el movimiento cultural que viene haciendo la mujer y el posicionamiento, un nuevo reposicionamiento que es el que debería haber tenido desde hace mucho tiempo, pero en el que me parece también que colabora en que estas cuestiones se pongan a la luz, ¿no? Y de que hoy se pueda estar hablando, de que se pueda estar planteando y de que se habiliten a estas miradas, a lo que vos estás planteando como eje de trabajo tuyo, ¿no? Es un momento histórico hermoso. Realmente es un momento histórico hermoso, pero que nos va a permitir a las personas también conectarnos mucho más. Las mujeres, creo que de 1960 hacia aquí, desde un montón de lugares, están accediendo a un montón de cosas que les han sido negadas durante muchísimo tiempo. Y ahora en lo que sexualidad respecta, yo creo que también hay muchísimas cosas socioculturales que tienen peso que yo veo en la consulta, por ejemplo el tema de la autoestimulación y de la masturbación. O sea, también lo ha sido para los hombres, porque la sexualidad era con connotación negativa siempre, les ha sido negado ese espacio de placer. Chicos, me pasó algo re loco, estaba buscando imágenes para poner de personas con cara de placer a través de la autoestimulación, entonces quería hacer como historias que captaran ese momento, y caras de mujer teniendo placer, miles. No encontraba caras de hombres. Pero juro que no encontraba. Lo más loco era tipo una manito de hombre agarrando unas sábanas. Entonces yo me empiezo a preguntar, o sea, nos han negado el placer durante mucho tiempo a un montón de personas, no solamente a las mujeres. Y así también nosotras como mujeres hemos criado hijos, ¿no? Y les hemos transmitido eso, que la sexualidad es algo negativo, que tiene que ver con la moral. Yo creo que el momento sociocultural que estamos viviendo nos lo está permitiendo. Hace poco leía El segundo sexo de Simone de Beauvoir y decía, chavo, está escrito en 1949 y me siento como que estoy en ese momento igual, ¿no? Los pasitos son pequeñitos, pero son muy importantes. Y me pasa con el tema de la autoestimulación, que las mujeres vienen de 16 y vienen de 60 y no se masturban. Recordemos que desde la medicina, yéndonos mucho hacia atrás, los escritos de Heráclito, hablaban de la masturbación cosas horribles, o sea, desde quedarte ciego, que te sacaba toda la potencialidad y la vitalidad. Pelos en la mano. Ay, bueno, los pelos en la mano me encanta. Y o sea, también hemos sido una sociedad judeocristiana con cierto peso también sobre la sexualidad, con una connotación interesante, negativa, restringida a ciertos momentos y con ciertas normas solamente para acceder al placer. Entonces, hoy en día estamos, digamos, visibilizando otras formas de vincularnos. Eso también nos permite acceder a la sexualidad de otra manera, a nivel sociocultural ya más avanzado. Y el tema de la masturbación me sigue pasando con las chicas. O sea, de 16 a 60 años que no se masturba, y la anorgasmia, te digo que el 98% de los casos que tengo no se han autoestimulado nunca. Entonces el tema del autoconocimiento y el autoplacer, yo creo que todavía nos falta, pero bueno, creo que vamos hacia un mejor camino, ¿no? Y ustedes, como hombres, también tenían a través de los, digamos, dichos médicos esta contraindicación del autoplacer, pero ustedes han salteado, ¿no?
esa vara que se había puesto y la han saltado bien alto. Y me encanta porque es realmente lo que yo veo en consulta, es la conexión que ustedes tienen con su propio cuerpo. Creo que tiene que ver, o sea, viene directamente relacionada al autoconocimiento. Y el 90% de mis pacientes cuando inician relaciones sexuales, las chicas nunca han tenido un orgasmo con ellas mismas. Y el 99,999 de los chicos sí. Claro, está más socializado, digamos, sí. Y no ofrece condena y se habla, creo, en círculos de varones más naturalmente. Yo te voy a tirar un título para cuando ella vuelva Dale, por favor. De esta reunión a la que va a presentar el trabajo, que todo esto que está planteando para mí tiene que ver con, pero esto va a requerir todo un desarrollo, con que groseramente toda esta cuestión social y cultural histórica, la que hemos vivido hombres y mujeres, los hombres hemos tenido otro posicionamiento, tiene que ver básicamente con el control del deseo, y eso digamos tiene connotaciones hasta económicas, si querés que le busquemos. Me parece que me parece que esto es para todo un desarrollo que te esperamos a la vuelta de esta reunión y seguimos charlando sobre esto. Súper. Seguro. Yo quiero igual tocar un poquito de cuáles fueron los resultados de esto. Vos hiciste una encuesta a 277 mujeres, ¿sí? ¿Cuáles fueron los datos más interesantes que podés nombrar de esta encuesta? Digo, pensando en que la sexualidad ya es algo de lo que, al menos en los medios de comunicación, se habla abiertamente y sin ningún problema, digo, y nosotros haciendo una encuesta entre nuestros seguidores en Instagram, digo, de qué necesitarían para llegar a un orgasmo, qué les ayudaría, digo, y personas respondiendo mucho juego previo, o personas respondiendo de saber dónde ubicar la mano, que eso claro, también alguna... GPS hacia el clítoris. Claro, ¿no? Básica, en el caso de las mujeres, claro. Es que pero... si la mujer misma no se conoce, ¿cómo guiar a su pareja sexual? Para arrancar. Y después para seguir, lo que el trabajo muestra de estas 277 mujeres es que realmente con sus relaciones sexuales los últimos 6 meses no exceden el 100% los orgasmos. No, y el porcentaje es bajo. Hay un porcentaje interesante de mujeres que ni siquiera acceden al orgasmo, cosa a charlar, porque también cuesta mucho charlar ese tema de cosas. Después están datos muy interesantes, como por ejemplo el tema del mito, ¿no? De usar dispositivos internos para estimularse cuando la mujer se masturba. Solamente el 3% usa dispositivos internos. Hasta el 18% usa el agua del bidet, la ducha, o sea, dispositivos o cuestiones externas que no tienen que ver con esto que hablábamos antes, que a través de la vagina se obtiene el placer, sino a través de la fricción del clítoris. Inclusive hay un 15% de mujeres que friccionando las piernas mismas ya puedes tener un orgasmo. Cosas divertidas que uno tiene que empezar a visibilizar. Después dejé una respuesta abierta, que es la última, que me resulta muy interesante. Después yo voy a publicar datos un poquito más en crudo y más sencillos para que la audiencia los pueda tener a través de Sexualidades Libres. Pero la última pregunta de la investigación estaba abierta a qué cosas podrías te generarían acceder mejor al placer o al orgasmo con tu pareja. Y abrece mucho el tema de la comunicación. Sumado a esto que hablamos de que era malo hablar entre parejas, como que el hombre también tiene un peso muy alto con que de repente tiene que saber todo de sexualidad, la mujer tiene que no acceder, no empezar a pedir o a demandar porque va a quedar como una PUTA, y tengo chicas de 16 que hoy lo dicen, ¿sí? Un montón de cosas de que esa comunicación no está sucediendo por mitos socioculturales. O el mito del tamaño del pene, que al hombre realmente le hace mucho mal. Entonces, en la última pregunta aparece mucho lo de la comunicación, lo del estrés, hablando de esto del órgano más importante que tenemos sexual es el cerebro, ¿sí? Y lo de la previa. Lo de la previa me encanta, ¿no? Porque es como si de repente la penetración fuera el plato fuerte y el principal, y lo anterior, el canapé, fuera la estimulación externa del clítoris. Claro. Y en realidad, los dos, al ser distintos fisiológicamente, el plato fuerte de cada uno va a ser distinto, pero mira cómo a través desde el discurso, ¿no? Desde el lenguaje, la mujer lo pone como lo previo, como bajándole el valor. Y la estimulación externa del clítoris es el plato fuerte de las mujeres, y creo que a través de ese trabajo se visibiliza, y con esa respuesta abierta final se visibiliza mucho cómo todavía estamos pensando en la sexualidad femenina. Bien, para tomar nota. Yo me quedo, para mí, retomando un poco lo que hablábamos, de que lo que hay que hacer también es humanizar la sexualidad y las relaciones humanas, también, ¿no? Y no, para salir de esta cosa mecanicista, muy, entiendo, difundida desde la pornografía, que para mí es una fuente fundamental de educación sexual, ilusión. de la peor,
pero es una fuente de educación sexual para muchísimas personas. Digo, bueno, creo que pasa por ahí, ¿no? Humanizarla, repensarla y tratar de gozar de la experiencia también. Tal cual, y también lo que él plantea, lo económico, se me viene a la cabeza lo siguiente: tengo muchísimas personas sentándose en el consultorio pidiéndome la pastilla mágica para todo. Y esto se labura. No solamente para eso, para todo. No solamente como para vos la decís, erección, para eso, para todo. para tener la más felicidad. deseo. Para la felicidad. Para la te diría felicidad, la panacea. Sí, sí. Bueno, vos dijiste, esto se labura. Esto se labura, gente, y es muy lindo de trabajar eso. Te queremos tener de vuelta. Por Bueno, favor, un placer. cuando vuelva entonces del Congreso Mundial de de Sexología en octubre, que va a estar en México, bueno, te esperamos a la vuelta. Y mientras... No, la vamos a traer antes. Bueno, listo, genial. Bien. Mientras igual te podemos seguir en Sexualidades Libres, ¿sí? Dale, muchas En gracias por la Instagram. invitación. Bárbara García pasó por Mil Grietas.